Vamos a mirar un salmo y allí está en este cuadro el Salmo 19:1, pero vamos a leer hasta el 3, los 3 primeros versículos de este salmo, y dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Leamos el 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Y qué conocemos verdaderamente de Dios? A lo que David exclama y expresa en estos pasajes, al manifestarse Dios en su poder, en su grandeza, en la creación, la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué conocemos verdaderamente de Dios? Su voluntad. ¿Qué conocemos de su misericordia, de su poder? Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y que cantamos y que a veces expresamos. Pero ¿qué verdaderamente, en qué posición estoy yo en cuanto a lo que es Dios en mi vida? ¿Y qué concepto verdaderamente tenemos como hijos de Dios de lo que es Dios en mi vida? ¿Qué concepto? Y es que eso no lo puedo saber sino yo mismo y usted. Nadie más puede saber lo que es el concepto que tiene de Dios. Y el Espíritu Santo va desarrollando su carácter, su vida espiritual y su crecimiento, y el concepto y el conocimiento que tienes de todas estas cosas, de todas estas virtudes y atributos de Dios, de su grandeza y de su amor. Y cada uno de ellos se fueron manifestando y se dieron a la vida, a nuestra vida, y el Señor nos las muestra, para que sean provechosas a mi vida, que saquemos provecho de ellas. A veces voy a compartir 3 pensamientos de personas que conocieron de Dios, y de pronto 3 maneras de conocer a Dios. Pero antes voy a contarle una historia de un niño que viene a su padre y le hace 3 preguntas, y la primera de ellas es: papá, ¿por qué el viento sopla y tan fuerte cuando estaba haciendo una tempestad tremenda? Y el padre le dice: hijo, no sé en este momento qué podría ser. Y la otra pregunta siguiente a esa es: papá, ¿de dónde vienen las nubes? Y el padre prontamente le dice: no tengo ni idea. Y después la tercera pregunta es: ¿de qué está hecho el arco iris? ¿De qué materia está hecha el arco iris? Y este padre no sabe responder a su hijo. Se queda. Entonces el niño le pregunta: padre, ¿te incomoda que yo te haga estas preguntas? Y le dice el padre: ¿cómo va a incomodarme? ¿Cómo podrías tú aprender entonces? Es lo que le responde a este padre. El padre terrenal, incapaz de contestar preguntas acerca de la naturaleza, deja a su hijo con pocas esperanzas de que su padre pudiera manejar las más espinosas interrogantes en cuanto a la naturaleza y a la vida. Pero pasemos al aspecto de Dios. Dios y nosotros como hijos. Hay un Padre, nuestro Padre Celestial, el Dios de la creación, el que hizo el trueno y la lluvia, el viento y las nubes, y quien sabe también los misterios grandes de la vida. Es el Dios en el que igual adoramos. Y Él quiere que nos capacitemos, que le conozcamos verdaderamente como Dios. Y entonces podemos conocer a Dios como dijo Job, pero tengamos cuidado, porque ¿quién era Job? Y Job dice, terminando allá el libro de Job: de oídas te había oído. Pero termina: más ahora mis ojos te contemplan. Pero tengamos cuidado, ¿quién era Job? Y el decir: de oídas te había oído. Pero pasémoslo a nosotros. Si tenemos un Dios que lo conocemos de oídas,
Y otro aspecto es Pablo cuando llega a Atenas, allí no busquemos ahorita ahora, está allí en Hechos 17, se encuentra con una ciudad de idolatría y va caminando Pablo y se encuentra por donde va caminando un templo pagano y se encuentra con un letrero allí. ¿Y ustedes se acuerdan qué dice? Que estaban adorando a quién? A un Dios no conocido. Adoraban a un Dios que no conocían. Y dice Pablo, a ese Dios que ustedes adoran es el que yo conozco y el que yo he venido a darles a conocer. Y es que a veces nosotros conocemos a un Dios de oídas, o de pronto conocemos a un Dios, estamos adorando a un Dios que no conocemos, como este. O el tercer aspecto puede ser señalado, es el del Señor Jesucristo cuando da a 3 personas, 3 siervos los talentos. Al uno le da 5, al otro 2 y al otro le da 1. Y ese que le da 1 creía conocer a Dios o a su Señor. ¿Y qué era lo que conocía él de ese Señor? Yo conozco de ti que tú eres duro, que recoges donde no sembraste. Y a esa referencia a Dios. Y de pronto tenemos ese conocimiento tan liviano de Dios. Conocemos las características de Dios en un Dios duro, distante, lejano. Volvamos un momento a Job. Por eso les decía, tengamos cuidado en decir esto de Job. Resulta que en Job capítulo 26, Job hace un recuento en la condición de su vida, de cómo está. Pero ¿quién le dice a Job estas palabras? Capítulo 26 y versículo 7 en adelante. Dice Job 26, 7. ¿Quién le da este conocimiento a Job? Dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube, puso límites de la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su represión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento, hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y mire lo que dice el versículo 14. De lo que él conocía de Dios. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, ¿quién era Job? Cuando empieza Job, el libro de Job, dice que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando termina Job, dice, de oídas te había oído. Terrible, ¿verdad? Entonces, podemos medir nosotros, examinar nuestras vidas personales, qué concepto tengo de Dios. Cuando Job dice que lo que conoce, he aquí que estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Mire esos versículos, que él extiende sobre sus manos. ¿Quién le muestra la majestuosidad de Dios a Job? Y toda la comprensión que él tiene, y más adelante otros capítulos ahí de Job, le hace Dios, le revela verdaderamente quién era Dios. Y Dios dice, eso son los bordes que conozco de Dios. ¿Y cuál leve es el susurro que yo he oído de Dios? Entonces, ¿dónde queda mi arrogancia en cuanto al conocimiento que tengo de Dios? Eso lo examino yo y me lo llevo al contemplar. Y entonces la necesidad de aprovechar los recursos divinos, como su bondad, su amor, su voluntad. ¿Qué conocemos de la voluntad de Dios? Allá en Romanos 12 el apóstol: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que sean renovados vuestros pensamientos, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta. Entonces el apóstol quiere decir aquí en cuanto a voluntad, ¿qué sabemos y conocemos de la voluntad de Dios? Entonces, que es buena, que es agradable y perfecta, ¿conocen verdaderamente eso de la voluntad de Dios? El apóstol Pablo nos quiere decir que para conocer
para comprobar la voluntad de Dios, no conocerla, comprobar la voluntad de Dios. Un cuerpo entregado, una vida separada y una mente renovada. Y entonces vamos a comprobar que esa voluntad de Dios es verdaderamente buena, agradable y perfecta. Esos aspectos, conociendo a Dios, Pablo quiso. Dejó todo lo que irreprensible en cuanto a la ley. Alguien que no podía ser señalado. Pero ahora en cuanto a la fe que es en Cristo Jesús, la justicia de Dios, que me revela estas cosas del conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hemos estado mirando aspectos en cuanto a las cosas, los recursos divinos, el provecho que tiene que tener el creyente hacia ellos. Pero ¿y queda el perdón de Dios? Y entonces, estudiando todos estos temas y el aspecto y las cosas de Dios y el provecho que nosotros podemos adquirir en cuanto a la capacidad que Dios me da, porque no es la que yo tenga, como dijo en Corintios el apóstol Pablo, Dios me capacita. En cuanto a los talentos, ahí mismo el Señor Jesucristo le estaba diciendo, Dios le dio de acuerdo a qué, a la capacidad de cada uno de ellos. Y Dios nos capacita en cuanto al conocimiento de Él, nos da las herramientas. Somos inexcusables, no tenemos excusa. Y entonces quise tratar y comprender algo en cuanto al perdón, pero yo no podía llegar aquí y hablarles de perdón, ni el privilegio y la responsabilidad de subirnos aquí, los que el Señor nos da la capacidad de compartir la palabra de Dios. Es que tenemos que ejercitarnos en cuanto a esas cosas y crecer en cuanto a eso, porque no podría, Dios conoce mi corazón y conoce que no podría estar aquí hablando del perdón cuando tengo algo contra alguien. Y sí que tenemos que examinarnos para estar a cuentas a diario. Entonces, qué bueno es tener seguridad en cuanto a esas cosas de Dios. Pero tan hermoso que es el perdón, ya después de conocerlo. Yo vengo de una familia en la cual yo no conocía a mis padres pidiéndose el perdón o enseñarnos eso a nosotros. Y mi esposa viene de una familia igual. Pero fue conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo y el perdón hacia nosotros que nos hizo comprender y entender y desarrollarnos en cuanto a la capacidad. Y qué bueno es decirle a mi esposa, perdóname, cuando reconocí o ella hacia mí, y que nuestros hijos se den cuenta de esto, del perdón. Porque entonces ellos empiezan a desarrollarse en la vida de nuestros hijos también. Entonces, hay un ejemplo hermoso en Génesis capítulo 50 para poder mirar ese aspecto en cuanto a unas cositas de Dios, el perdón. Y aquí se refleja en José con sus hermanos. Ya terminando José, conocemos toda la historia de este varón de Dios y cómo conocía y cómo obedecía y cómo fue obediente su vida a pesar de, y termina José con esta narrativa aquí en Génesis 50 y versículos del 15 al 24. Dice la palabra del Señor así: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José.
Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo quiero que en cuanto al perdón contemplemos tres cosas aquí. El perdón que José hizo a sus hermanos, pero también el consuelo. Pero hay otro punto acá: consuelo y hablarles al corazón. Pero termina dándoles esperanza, y eso tiene que ir acompañado en el aspecto del perdón. Consolar, hablar al corazón, que vamos a hablar algo interesante de ese puntico, y de dar esperanza. Entonces, para mí fue difícil entender ese pedazo. No, fue difícil ese hablar al corazón. Dios habla por medio de la naturaleza y hemos escuchado mensajes hablando sobre esto. Pero aquí, y yo me preguntaba y hacía a varios hermanos la pregunta: ese idioma, ese dialecto, ¿cómo es? Consoló y habló al corazón a sus hermanos. Y en otra versión encontré que ese hablar al corazón es hablar con ternura. Después de haber perdonado, lo consoló, proveyó para ellos, les habló al corazón. Hablar con ternura. Y después le dio esperanza. Le da esperanza. En el versículo 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Antes de morir le dio esperanza a toda su familia y al pueblo de Israel. Y qué bueno es, ¿verdad? Pero que aquí son un hermano a sus hermanos que le habían causado mal. Pero apliquémoslo a nuestra vida. ¿En qué condición, cuando viene alguien a pedirme perdón, cómo estoy dispuesto? ¿Qué sé yo del perdón cuando tiene que ir acompañado de algo? Ellos vinieron y le estaban pidiendo perdón, y él estaba escuchando, pero escuchando, pensó acaso, espérame tantico, porque toda la que me hicieron, él les estaba escuchando. ¿Y qué pasó en él? Mientras ellos estaban pidiendo perdón, él estaba llorando, se estaba preparando su corazón. Y aquí José estaba disponiendo su corazón, escuchando a sus hermanos pidiendo perdón y llorando. Se le bajaron sus lágrimas. No estaba pensando: mientras mi hermano me está pidiendo perdón, ¿yo qué le digo para ganar ventaja de esa humillación de mi hermano? No se preocupe, no teman, que después les digo, yo los voy a sustentar, los consolé. Pero ese hablar al corazón, para mí, yo dije, ese hablar al corazón tuvo que haber sido un momento especial, un abrazo, donde esos dos corazones se encontraron y ellos, ese hablar al corazón y hablarle con ternura, dice en otra versión, hablar al corazón. Pero también da esperanza cuando perdonamos. No borrón ni cuenta nueva, no acordamos y vamos a hacer de aquí en adelante las cosas bien hechas. Da esperanza. Qué bueno es eso. Toda una familia aquí, unos hermanos. Pero me encontré con unas palabras estando estudiando hablar al corazón, me encontré también con Ruth y Booz. Allí en Ruth, yo voy a leerles el pasaje, y ella estaba recogiendo espigas y para poder alimentarse con Noemí, y entonces viene Booz allí, viene y ve y permite que ellos le dice a los siervos: dejen que ella recoja las espigas. Y aquí en el versículo 10 del capítulo 2 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Ya vos sabía todo esto del sufrimiento de esta mujer, dejar todo lo que tenía y estar ahí. Y entonces versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella no le quedaron más palabras sino decirle: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado a mi corazón de tu sierva, aunque yo no soy ni como una de tus criadas. Un hombre consolando a una mujer, sabía lo que le sucedía a esta mujer y le habló al corazón. ¿Y qué cree que pasó con ese consolarla y darle esperanza? ¿Cuál fue? Y consolarla y hablarle al corazón. La esperanza de ser la madre de descendientes de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le dio esperanza. Un hombre consolando a una mujer que iba a ser su esposa y hablándole al corazón como familia. Vimos unos hermanos, pero también hay un ejemplo de un rey, y vamos a segunda de Crónicas, un rey, y es el rey Sedequías, quien su padre había cerrado el templo, había cerrado sus puertas, había idolatría por todas partes al pueblo de Israel, y este Sedequías empieza a abrir las puertas, a hacer un aseo, a hacer que todas las cosas empiecen a transmitir lo que Dios quería hacia el pueblo de Israel. ¿Por orden de quién? Por orden de Dios, un temor que había Dios puesto en el corazón de este rey Sedequías. Y entonces este rey llama a los sacerdotes que estaban sin oficio, a los levitas que estaban sin oficio, y empieza desde el capítulo 30, ustedes van a leer 29 y la vida de este hombre, y abre las puertas del templo, prende las lámparas, y empieza a la restauración de celebrar la Pascua, de los sacrificios, del perdón, de perdonarse en ellos, y llama a los sacerdotes y llama a los levitas y los pone a que funcionen nuevamente. Y dice el capítulo 30, el versículo leamos 18 de 30. No se habían purificado y comieron de la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia con el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y versículo 27, después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Este rey habla al corazón, habla con ternura, habla unas palabras a los sacerdotes y a los levitas para que funcionen, y Dios prestó atención, santificó, se agradó, y entonces ellos empiezan a hacer la función, como dice el versículo 27, porque hubo alguien que habló al corazón, que los consoló, que les habló de la manera correcta. Y es un idioma que está ahí en la Biblia, hablar al corazón, que nos manda a nosotros. Aquí no es tanto en cuanto al perdón, pero más adelante vamos a seguir desarrollando el tema. Pero bueno, no solamente Sedequías se quedó ahí, este rey viene de los persas, vienen, y Sennacherib viene a invadir. Es un rey
que viene a invadir a Israel. Y en el capítulo 32, entonces este rey establece y llama a los valientes, a los soldados, y ahí viene lo que sucede también. 32:6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Un rey que ve que van a ser invadidos, que viene el enemigo a molestarles, y entonces llama a los que son, a los valientes, a los guerreros. Ya había hablado con los que manejaban el carácter espiritual del pueblo, que eran sacerdotes y levitas, y ya había establecido, hablándoles al corazón, y ya Dios había escuchado, y Dios estaba permitiendo grandes cosas. Pero había una invasión aquí del enemigo, y entonces este rey sabio, Dios lo encamina, y va y otra vez hace la misma conversación. Les habla al corazón, pero ya no a los sacerdotes, ya no a la parte espiritual del pueblo, a los que estaban encargados de hacer la parte, sino a los soldados que iban a defender, que iban a ser invadidos, y les habló al corazón. Y es difícil hablarle a esta gente por los hombres de guerra, y es difícil que una persona llegue y les convenza, pero es más difícil que una persona llegue a convencerlos y a generar confianza en las palabras que les dice. Porque un militar tiene el concepto de recibir órdenes y obedecerlas, pero también quiere hacerlo como a la manera de él. ¿Y cuántos de nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? Pero llega Dios y habla a nuestro corazón con ternura. Fernando, por ahí no es por este lado. Y me genera confianza cuando me hablan así. Como líderes, como ancianos, como encargados de un hogar, ¿qué es autoridad? Mi pregunta. Y alguien me dijo una ocasión hace muchos años: mire, Fernando, autoridad es el que hace crecer con seguridad. No entendía al principio, después se fue desarrollando en mi mente. En la milicia, en un colegio, en la universidad, el profesor, en la iglesia, el anciano es el que hace crecer a una asamblea con seguridad. El padre en el hogar, autoridad, el que hace crecer una esposa segura en todos los aspectos, y unos hijos seguros. Porque yo no puedo llegar a la casa y mi esposa me pregunta: ¿y para mañana qué hay? Yo no sé, mire a ver. Y los hijos escuchando, se van a creer unos hijos inseguros de su padre. Seguridad, el que hace crecer con seguridad una iglesia, los ancianos apoyándolos. Esto tenía seguridad este rey Sedequías de parte de Dios, y habla al corazón con ternura a estos militares. Y ellos, por esas palabras, ¿qué generó? Confianza en las palabras. Dice allí: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos a pelear nuestra batalla. Versículo 8 del 32, y dice: y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. Autoridad, porque les habló al corazón, y generó que en los soldados confianza. Qué importante unos soldados llenos de confianza y van y con Dios, de que Dios está con ellos. Qué importante hablarle a mis hijos al corazón. Qué importante a mi esposa, a mis hermanos a veces. Pero eso viene del perdón, porque ahí sí hay resentimiento, una raíz de amargura, conceptos ahí, no se produce nada de esto, es pérdida total. Vamos a Oseas, hermanos, y aquí en Oseas es Dios el que ha sufrido y ha llevado ya la desobediencia de ese pueblo amado por Dios, y entonces Dios les dice aquí a este pueblo rebelde. Oseas capítulo 2 y versículo 14: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, que quiere decir marido mío, y nunca más me llamarás
Baal, que quiere decir Baal-min. Dios tenía que llevar a su pueblo amado al desierto, y es allí donde a veces nos llama para hablarnos al corazón. Porque a veces pensamos, vivimos en un conformismo y a veces nos quedamos ahí. Y queremos que en ese mismo conformismo Dios nos hable y tiene que sacarnos de ahí, de esa postura, de esa posición. Porque la rebeldía, porque el temor, porque la duda no me deja moverme de ahí. Y el Señor me tiene que llevar al desierto. Ese valle de Acor que se significa desgracia, turbación, dolor, y me va a llevar a hablarme al corazón. José habló al corazón de sus hermanos y movió su corazón, le dio esperanza. Booz a Ruth y causó un efecto. Este rey habló al corazón de los levitas y los sacerdotes y causó efecto. Y habló con los soldados y causó un efecto de confianza. Y Dios lleva a su pueblo amado al desierto a hablarles al corazón y a darles esperanza, puerta de esperanza. Está esperando a veces en nuestra condición que Dios me lleve allí como al pueblo de Israel para hablarme al corazón. Qué bueno es cuando Dios nos lleva allí, cuando estamos en desesperanza, cuando estamos en desobediencia. A mí varias veces. Qué bueno es cuando Dios nos lleva allí. Pero qué bueno cuando me habla el corazón. Qué bueno es cuando nos dejamos llevar, Dios, en una situación difícil, de desobediencia, de pecado. Me perdona, me consuela y me abre el corazón, pero me da esperanza. Ese es Dios. Y eso Dios quería hacer con este pueblo rebelde. A veces pecamos y somos tan dados a maquillar. Y estamos pasando por una situación difícil de trabajo, de salud, de lo que sea. Y viene el hermano y nos visita, viene el anciano, viene el hermano a visitarnos por la situación que está. Hermano, vamos a orar por usted. Sí, hermano, gracias. Ore porque es que estoy pasando por una prueba difícil. Y maquillamos la disciplina de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Y no somos capaces de decir, hermano, ore por mí que el Señor me está disciplinando porque me ama. Y entonces le digo, ore por mí porque es que estoy pasando por una prueba. Pero ¿quién me dice a mí que es una prueba y no una disciplina? El Espíritu Santo de Dios, cuando me lleva al valle de Acor y a hablarme Dios al corazón, Él me dice, Fernando, no es una prueba, no se maquilla ahí. Pero es que nos avergüenza que mi hermano, que mi esposa, que mi vecino sepa que estoy pasando por una disciplina. No quiero saber. Y qué bueno es reconocerlo y saberlo y decir aquí que la iglesia sepa, hermano, estoy pasando por una disciplina, gloria a Dios, porque me ama, hermano. Y me está hablando al corazón. Qué bueno es cuando Dios habla al corazón. Porque nos confronta nuestro carácter, y no iba creciendo, mi identidad me estoy edificando en lo que Dios quiere señalarme. Pero queremos una predicación facilista, conformista, y no queremos salir del conformismo donde estoy. Ahí estoy bien. Dios quiere llevarme allí, conducirme, y es dejarme llevar allí. Porque qué rico y qué bueno es cuando Dios me habla con ternura y me habla al corazón. Dios quería hablarle al corazón. Vamos a mirar unos versículos en Lucas 23 y versículo 33 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose,
y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hemos visto el perdón de dos hermanos, de José y sus hermanos, el hablar el corazón de un hombre a una mujer, de un rey a unos levitas y sacerdotes, pero también a soldados, a Dios hablando el corazón, a su pueblo amado. Pero aquí tenemos que contemplar a nuestro amado Señor Jesucristo hablando al corazón de un hombre pecador que estaba allí, un ladrón, uno que renegaba, uno que decía maldiciones allí, quejándose de su condición, y el otro reconociendo. Y entonces Dios a este, al contemplarle, al que era el Salvador, le perdona, lo consuela y le habla al corazón, pero le da esperanza. Hoy estarás conmigo en el paraíso, perdonado. Nuestro Señor Jesucristo hablándonos al corazón. Un día habló al corazón nuestro. Un día cuando reconocí mi condición de pecador, y por medio de la fe le recibí, le acepté en mi vida, habló al corazón y me dio esperanza. Y hoy hay seguridad en el corazón de nosotros, de los que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Pero qué bueno es vivir bajo ese aspecto divino de lo que Dios quiere, sus preceptos, andando permanente, constantemente. Cantamos del amor de Dios. Y el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como dice el apóstol allá en Romanos, pero también ese amor que se perfecciona, como dice allí en Primera de Juan, por medio de la palabra. El amor de Dios que se ha perfeccionado en nuestros corazones. ¿Pero qué es el amor de Dios perfeccionado? ¿Qué quiere decir Juan ahí? Es que se está cumpliendo en la vida del creyente en obediencia, por medio de la palabra, porque dice que la palabra está perfeccionando el amor de Dios en mi vida. No es que no sea perfecta, como cantábamos de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo aquí mostrando su amor a este hombre pecador, dos hombres, uno crucificado a un lado y el otro al otro, y este reconociendo quién era verdaderamente. El Señor Jesús en vida ahí hablándole al corazón a este hombre, pero también más adelante vemos ya muerto nuestro Señor Jesucristo hablándole al corazón a un soldado. Ya muerto, estaba ahí, ya había entregado, ya había dado ese grito de victoria: consumado es. Le habló al corazón a este soldado cuando lo hace reconocer verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, hablándole el corazón a este soldado y dándole esperanza. Pero también resucitado ahí más adelante en 24 se encuentra con dos discípulos suyos camino de Emaús. Y qué manera de hablarle el corazón a estos dos hombres siervos de discípulos del Señor. Qué manera de hablarles al corazón.
oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que de las Escrituras dicen de mí. ¿Qué concepto, como hablaba al principio, tengo de Dios? De oídas le hemos oído. Estamos adorando a un Dios no conocido, o es un Dios duro. Isaías, para terminar, cuando llega en el capítulo 6 de Isaías, llega allí reconociendo su pecado en lo que era, y Dios lo encamina a un servicio, y vienen esos ángeles y le ponen estos carbones en su boca, purificándole, limpiándole, perdonándole. ¿Quién irá a predicar la palabra? Heme aquí, envíame a mí. Y allá en Isaías 57, dice Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la altura y la santidad. ¿Quién le da esas coordenadas a Isaías? ¿Qué concepto de Isaías cuando en Isaías capítulo 6 se presenta así, mundo pecador ante Dios? Pero allá en Isaías 57, ¿qué manera, qué concepto que tiene de Dios? ¿Qué concepto tuvimos de Dios el día que aceptamos al Señor Jesucristo? ¿Y qué concepto tengo hoy? El mismo tenemos que examinarnos. Porque es que el concepto que tenga de Dios hoy tiene que ser diferente mañana y cada día del conocimiento de Dios. ¿Qué conocemos de Dios? Y dice Job: de Dios conozco solo los bordecitos, unas cositas. ¿Y quién era Job? Y termina Job: de oídas se había oído, pero ahora, Señor, mis ojos te contemplan, y en la esperanza suya y la esperanza mía de contemplar en la presencia del Señor nuestro Dios. Pero hasta entonces poderle glorificar, conocerle y poderle decir gracias, Señor, por la persona de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo.